amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, ¿cómo aprender y entender el peón atrasado? Eso es lo que estudiaremos en este vídeo. Se denomina peón atrasado aquel que no puede ocupar su lugar junto a otro en la columna vecina. En esta posición, los peones indicados no podrán situarse junto a los otros, a no ser que permitan su captura. Un peón atrasado tiene dos defectos básicos. No puede ser protegido por otro peón y su movilidad está privada o limitada. Por lo general, el bando que posee tal peón tiene muchos problemas con él. En el primer diagrama, el peón de C2, si avanza, puede ser capturado por el peón de B4 o D4. En el centro, los peones de G4 y H2 no podrán ubicarse al lado de su peón vecino, puesto que están bloqueados. Y finalmente, el peón de B2 en el último diagrama está limitado por la misma razón que hablamos en el primero. Si avanza, será capturado por el peón de A4 de su adversario. Si tu oponente tiene un peón atrasado, intenta atacarlo lo antes posible. Esto hará que tus piezas sean más activas y restringirá las piezas de su oponente. Si un peón atrasado de tu oponente está en una fila semiabierta en una columna, esta es la oportunidad perfecta para presionarlo con tus piezas pesadas y también con piezas ligeras. En este diagrama observamos el ataque al peón de D7 con las dos torres, un caballo en C5 y el alfil en A4, con lo cual fuerza al enemigo a tener todas sus piezas atadas a la defensa del mismo. Observe que la torre de D6 no puede ser atacada por ningún peón. Una casilla que está frente a un peón atrasado suele ser débil, lo que te da la oportunidad de ocuparla con una de tus piezas. Una ventaja de esto es que la pieza ocupante priva completamente al peón de su movilidad, o sea, el peón está inmóvil, y un objeto o un objetivo inmóvil es siempre muy vulnerable, puesto que todas las piezas pueden dirigirse a él y él no podrá moverse. Por lo tanto, no es fácil de proteger. Por otro lado, una pieza colocada en una casilla frente a un peón atrasado es menos vulnerable porque no puede ser atacada por un peón y se denomina casilla débil. En esta posición anterior que vimos, observamos una casilla de este tipo que estaba ocupada por una torre, la torre de D6. En esta posición, concretamente, las casillas débiles están ocupadas en esta ocasión por piezas ligeras, el alfil de C4 y el caballo de F5. Conclusión. ¿Y qué hacer si ha aparecido un peón atrasado en tu posición? En primer lugar, es necesario intentar deshacerse de él, por ejemplo, avanzarlo o cambiarlo por cualquier peón del oponente. Si decides protegerlo, intenta hacerlo de tal forma que tus piezas no se conviertan en defensores pasivos, como en el ejemplo que vimos
cuando las blancas atacaban con las dos torres, el caballo y el alfil, el peón de D7. A veces es mejor sacrificar el peón atrasado y mantener tus piezas activas que proteger este peón y no tener ningún contrajuego. Sin embargo, con mucho, la mejor manera de lidiar con un peón atrasado es, por supuesto, evitarlo en primer lugar. Esto es muy difícil de lograr, pero no obstante, es algo por lo que vale la pena esforzarse. Quiere decir, intentar durante una partida no tener un peón atrasado, pero a veces no es fácil. Surge y hay que lidiar con él. Por tanto, ten cuidado cuando muevas tus peones. Recuerden que un peón que avanza es una debilidad en germen, según Roberto G. Grau. Pasaremos ahora a estudiar dos fragmentos de partida y una partida donde observaremos de la práctica de grandes maestros estos elementos que hemos estudiado aquí desde el punto de vista teórico. Vamos a observar o a estudiar dichas partidas. Continuamos con este fragmento de partida de un juego que es un buen ejemplo de cómo organizar la presión sobre un peón atrasado mediante piezas pesadas, manteniendo así las fuerzas del oponente distraídas. La posición que mostramos ha surgido después de la 23ª jugada de las negras, caballo C6. Ambos lados tienen peones atrasados. Las blancas un peón atrasado en C3 y las negras otro en B6. Lo indicamos en esta posición, C3 de las blancas y B6 de las negras. Sin embargo, el peón atrasado de B6 apoyado por una torre en B8 comenzaría a avanzar. Si, por ejemplo, las negras lograsen torre B8 y el avance del peón a B5, tendrían una posibilidad de evitar ese peón atrasado. Y para evitar que las negras hagan esto, las blancas fijan dicho peón como profilaxis usando una técnica típica, y en este caso lo que hacen es avanzar su peón a A4. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que en lugar de ese movimiento, ¿qué pasaría si las blancas capturan el peón con dama por B6? Pero esto permitiría una recuperación rápida del material por parte de las negras después de torre B8, dama A6, torre B3, C4, D por C4, dama por C4 y torre por A3. Y luego consigue un buen juego con el peón pasado que está en A5. Además de la posibilidad en algunas variantes de jugar caballo B4 y bloquear el peón de D4 que también está atrasado por medio de caballo B4 y caballo D5. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las capturas de peones atrasados, puesto que le alivia el dolor, vamos a decir así, a su adversario. Regresando a A4, las blancas ponen control sobre la casilla B5, fijando así el peón de B6, que ahora sí queda amenazado. Las negras responden con torre B8. No pueden crear ellas ninguna amenaza sobre el peón de C3, por lo que tienen que defender el peón de B6. Continúo con torre D1.
Sería favorable para las blancas en un momento conveniente, por ejemplo, que una vez el caballo negro se retire de la casilla C6, deshacerse del peón atrasado por medio del avance C4 y posteriormente el avance del peón a D5. Esa sería una gran posibilidad. De ahí que el blanco ha ubicado su torre en D1 para tener un posible avance D5 más adelante. Las negras respondieron con alfil F8 y dama B5. Un buen movimiento. No era bueno llevar a cabo la idea de torre D1 en este momento por medio de C4, debido a que después de D por C4, dama por C4 y caballo B4, el peón de A4 queda amenazado por la dama y se amenaza además caballo D5 bloqueando el peón atrasado de D4. Así que una vez que también se captura el peón de A4, el peón de B6 deja de ser atrasado, puesto que avanzaría conjuntamente con el de A5. Por ese motivo, las blancas jugaron dama B5, presionando, manteniendo la presión sobre D5 e impidiendo el avance del peón de B6. Torre B7, torre B1. Las blancas ahora cambian de planes para seguir presionando sobre el peón de B6. H6, H3, dama E6 y dama A6. Se está amenazando directamente la torre, que es más valiosa, y el peón de B6. Las negras respondieron con dama D7, defendiendo su torre, puesto que el peón de B6 no puede ser defendido. Veamos qué hubiera pasado si en lugar de ello torre B8. Entonces las blancas mantendrían unas posibilidades de ganar con el cambio torre por B6, torre por B6, dama por B6 y caballo por E5. Un golpe táctico aprovechando que la dama de B6 está indefensa. Dama por E6, caballo por F3, jugada intermedia que es respondida con rey F2, F por E6, rey por F3, G5. Continúa F por G5, alfil E7, alfil G3, H por G5 y después de alfil C7 el peón de A5 sería capturado y las blancas ganarían este final, o al menos tendrían muchísimas posibilidades de alzarse con la victoria. De ahí que no entraron en esa línea y jugaron dama D7, pero siguió torre por B6. Ha desaparecido el peón atrasado, pero ya ahora se convierte en una ventaja material para las blancas. Torre por B6, dama por B6, alfil A3, alfil E1. Ahora el plan de las blancas es la preparación del avance del peón C, el peón que está atrasado. Alfil E7, las negras no tienen contrajuego alguno, puesto que si en esta posición hubiesen jugado alfil C1 para atacar el peón de F4, sencillamente hubiera sido defendido este por medio de G3 y no habría otra opción que retirarse con el alfil. De ahí que ellas retrocedieron con alfil E7, dama B5, rey H7. Ya aquí es muy difícil dar un consejo para las negras. El blanco continuó con C4 y dama C7. Podríamos pensar en la variante D por C4, pero seguiría D5 atacando el caballo
que tiene que ir obligatoriamente a B8 para defender la dama, pero el caballo allí está indefenso y seguiría dama por B8 con una pieza de ventaja. Dama C7, C por D5, ya aquí las negras podían haber abandonado con la conciencia tranquila, puesto que finalizó de todas formas con caballo A7, pierden otro peón con dama por A5, dama B7, no hay amenaza alguna, D6, caballo C6 y tras dama B5 el negro abandonó, puesto que se queda con mucho material de desventaja. 3 peones, además de que el alfil está atacado. Y si las negras cambian las damas, bueno, entonces se quedaría atacado tanto el caballo como el alfil. Pasemos ahora a otra partida. En realidad una partida entera, no un fragmento como habíamos prometido. Habíamos prometido 2 fragmentos, ya vimos uno, y ahora una partida entre Gata Kansky y Predrag Nikolic en un torneo de rápidas en Mónaco en 1996. Pero estas partidas de rápidas no fueron por internet, fueron en vivo. En esa época del 96 se jugaban casi todas las partidas en el tablero, frente a frente. Esta partida comenzó de la siguiente forma: una defensa francesa, E4, E6, planteada por Nikolic, especialista en la misma, D4, D5, caballo C3, alfil B4, E5 y C5, A3, la variante Winauer, y continuó después de A3, alfil por C3, B por C3, caballo E7, dama G4, atacando el peón de G7, C por D4, C por D4. Ahora vamos a llegar a analizar esta posición. Esta es solo una de las muchas líneas de esta apertura, de esta defensa, pero no nos detendremos en líneas teóricas porque se describen con muchos detalles en cualquier bibliografía, en muchos libros de ajedrez dedicadas a la defensa francesa. Las negras continuaron en este momento con dama C7. Como puede ver, las blancas ya tienen un peón atrasado en la columna C, en C2 específicamente. Sin embargo, como compensación, obtiene buenas posibilidades en el ala de rey, en el ala opuesto del tablero. Ahora ese peón hay que defenderlo forzosamente con el rey por medio del rey de 1. Hemos perdido el enroque, pero como la posición es semi abierta o semicerrada, no sé cuál es el término correcto ahí, el rey aquí no tiene mucho peligro. No era conveniente, por supuesto, alfil D3 debido al jaque doble dama C3 seguido de la captura de la torre de A1. Después del rey D1 siguió enroque corto, caballo F3, F5 y dama H4. Analicemos esta posición, comentemos esta posición. Ciertamente el peón de F5 ayuda a las negras a resistir la presión en el flanco de rey, pero al mismo tiempo esto aleja a las negras del peón de E6. Quiere decir que el peón de F5 ha dejado indefenso al peón de E6, que también está atrasado, aunque no está en una columna abierta, pero puede ser atacado ya sea con un caballo en F5, en C5, en F4 o también por una torre en la horizontal. Son posibilidades. Un peón atrasado que no puede ser defendido por otro peón. Así que de esta manera tenemos 2 peones atrasados en esta posición. Las blancas, uno, el de C2, y las negras, el peón atrasado de E6.
Continuemos con la partida. Caballo B a C6, alfil D3. El alfil está muy bien aquí. Desde esta casilla protege al peón de C2 y crea, combinado con el avance del peón a G4, amenazas sobre esta diagonal, que es una amenaza potencial de ataque al ala del rey de las negras, quienes jugaron ahora alfil D7 y torre G1, preparando el avance del peón a G4. En vista de ello, las negras se ven obligadas a desorganizar un poco sus caballos y juegan ahora caballo G6, dama H5 y caballo C a E7 para mantener la defensa del peón de F5 y todas las casillas blancas del ala del rey en caso del avance G4. Continúa el desarrollo con alfil D2, torre a C8 y rey E2, quitándose de cualquier gracia en el punto C2 y además coordinando las torres. Dama D8 y torre de G a B1. Las blancas van a debilitar ahora los peones de las negras en el ala de dama usando la columna B y las ubicaciones activas de sus dos alfiles. Continuó con B6, rey F1, H6 y A4. Las blancas están amenazando claramente el avance A5, con lo cual facilitaría la apertura de las dos columnas y el debilitamiento ya sea del peón de B6 si se cambian los peones allí o el de A7 en caso de que se cambien los peones en A5. Las negras respondieron a eso con A5, pero esto claramente deja un peón retrasado como vimos en el fragmento anterior. Veamos qué hubiera pasado si las negras se mantienen con dama C7 con la idea de jugar a A5 el avance B5, puesto que esto sería una especie de trampa. En caso de capturar este peón alfil por B5, seguiría alfil por B5, jaque, torre por B5 y dama C4 jaque, un jaque doble que ganaría la torre de B5. Pero las blancas evidentemente no hubieran avanzado su peón a A5, hubieran seguido con otro plan. Seguimos con torre B2, doblando las torres para presionar con ellas el peón de B6, torre B8, dama H3 y dama E8. Una herramienta típica de las negras es proteger el peón débil. Aquí están protegiendo prácticamente de manera indirecta el peón débil de E6 y atacar al mismo tiempo el peón débil de las blancas de A4. Aunque el intercambio de estos peones no le brinda mucho alivio a las negras, ya que el peón de A5 que surgiría le permite mantener sus piezas activas. Vamos a ver cómo siguió esta partida. Dama G3, rey H8 y H4. Recordándole que los eventos principales de las blancas están en el ala de rey y amenazan H5 capturando ese caballo que estaría atrapado. Torre G8, liberando la casilla F8 para el caballo, torre a B1, alfil por A4 y torre por B6. Lo que habíamos planteado, se cambia el peón de A4 por el de B6 y el peón de A5 puede ser una posibilidad de contrajuego de las negras, pero recordemos que ahora el peón de E6 es débil y puede ser atacado por la horizontal
Después de los cambios, torre por B6, torre por B6. También el peón de A5 ha quedado debilitado, que era una posibilidad de actividad para las negras. Pero tras estos cambios, la posición de las negras está desmoronada. La torre está, como habíamos mencionado anteriormente, atacando el peón de E6, que fue defendido con dama C8. Siguió torre B2, dama C7, lograron defender el peón de A5, pero tras torre A2, las negras ya no pueden rescatar el peón débil de A5, puesto que tienen que defender su alfil o retirarlo. El blanco continuó contra dama C6 con H5. Esto es una jugada intermedia muy importante antes de capturar el peón de A5. Las blancas obligan a los caballos, en este caso el caballo de G6, a retirarse a F8, con lo cual la torre de G8 queda inactiva para trasladarse al ala de dama, o por lo menos tendrá que demorarse en ese sentido para llegar allí. Continuó dama H4, manteniendo la iniciativa, esta vez atacando al caballo de E7, que se retira a C8, alfil por A5. Ya desaparecieron las debilidades de las negras del ala de dama, pero con un peón en contra. El peón retrasado o atrasado de las blancas en C2 se mantiene firmemente defendido. Continuó alfil B5, caballo E1, una jugada importante para, en caso de cambiar los alfiles, el caballo se dirige vía D3 a F4 o a C5 para presionar sobre el peón de E6. Caballo H7. El caballo blanco ahora se transfiere para otra casilla más adelante. Sin embargo, las negras ahora intentan trasladar su caballo a G5 y a E4 para crear algún contrajuego. Siguió rey G1. Ya se ha realizado un enroque artificial por parte de las blancas. Ponen su rey en seguridad. Caballo G5, alfil D2, caballo E4 y alfil E3. Todo está asegurado. Caballo B6, torre A7, caballo C8 y torre A1. Continuó con alfil por D3 y caballo por D3. Las blancas deciden regalar el peón retrasado o atrasado, como quieran, que lo tienen de ventaja, para dar un salto decisivo al ala de rey contra el peón de E6 y la casilla de G6. También podían haber tranquilamente capturado con C por D3 y las negras responder con caballo D3. En este caso las blancas mantienen una ventaja, pero en este caso el peón de ventaja está doblado y ellas lo que quieren es que el caballo entre más fácilmente en juego, mientras que con el peón en D3 limita su actividad. Por ese motivo regalaron el peón de C2, que fue capturado, y ahora caballo F4. Ahora el caballo salta a una posición agresiva, atacando al peón de E6, que fue defendido con dama C6. Continúa el ataque, torre C1, dama D7, caballo G6 jaque, rey H7 y F3. El caballo se tiene que ir de su posición central. Luego de caballo G5, única retirada, el alfil es cambiado en G5 por el caballo, H por G5 y dama por G5. Las blancas vuelven a tener un peón extra.
torre E8, caballo F4, abriendo camino a la dama para entrar en G6 si es necesario. Luego de caballo E7, torre C7, una combinación final, un tema táctico de atracción, para después de dama por C7 jugar caballo por E6. La debilidad del peón atrasado finalmente ha decidido el encuentro. Fíjense cómo desde F5 ese peón fue débil y las blancas estratégicamente lo han tenido en su mira, hasta que finalmente con este golpe deciden la partida al amenazar la dama con el caballo y dama por G7 mate. Por tal motivo las negras abandonaron. Veamos ahora finalmente el último ejemplo, un fragmento de partida entre Vasily Smyslov y Paul Keres en un campeonato del mundo en Holanda en 1948. Este ejemplo le mostrará cómo deshacerse de un peón atrasado si su oponente no obstaculiza su movilidad. Habíamos dicho en el PowerPoint que cuando un peón está fijado, bueno, pues un peón atrasado está fijado, es un objeto de ataque. Si ese peón puede liberarse, se sacrifica y entonces se cobra cierta actividad. Las blancas en esta posición han logrado una disposición de ataque casi ideal. El peón de C6 atrasado debería perderse. Siguió dama A4 presionando el peón y ahora caballo E7. Aquí el blanco jugó torre B7, una jugada o una imprecisión. Las blancas subestiman las posibilidades de las negras y debieron haber jugado dama A6, manteniendo la misma presión sobre el peón de C6. La dama de D6 está débil y puede ser objeto de cualquier combinación, y sobre todo no permitirían el avance del peón negro que sigue. Así que ellas jugaron torre B7, A5 y H3. Siguió Smyslov. Después de la jugada de torre de C a B1, podría continuar torre de E a B8, torre por B8, torre por B8, se cambian las otras torres, torre por B8 jaque, dama por B8, dama por A5, dama B1 jaque, caballo E1, caballo F5, rey F1 y caballo D6. Y aquí la realización del material, de la ventaja material, un peón de ventaja por parte de las blancas, se hace bastante difícil. Las negras tienen mucha actividad. Por ese motivo ellas sencillamente jugaron H3, una jugada profiláctica que deja cualquier posibilidad de escape al rey por H2. Torre B8, se doblaron las torres, torre de C a B1, torre por B7 y torre por B7. Y ahora C5. Aquí está el movimiento salvador. Si la dama hubiese estado en A6, ese avance no hubiera sido posible. Ahora, al liberarse de la debilidad del peón atrasado, las negras obtienen algún contrajuego e igualan las posibilidades. Torre B5, C por D4, caballo de E por D4, y ahora las negras desaprovechan la oportunidad jugando torre C8. Esto es una inexactitud que permite a las blancas volver a tomar la ventaja. Aunque jugar con el peón aislado de D5 no es tan fácil, después de dama C7
Seguiría caballo B3, dama C6, caballo C5, dama C7. Las negras mantienen la posición con suficiente capacidad defensiva. Esa era la posibilidad que ellas tenían. Es verdad que el peón aislado de D5 es una debilidad, pero de momento la posición es sostenible. Luego de torre C8 siguió caballo B3, alfil C3, dama por H4. Una debilidad que no habíamos tenido en cuenta, pero que estaba allí. Las blancas, conducida por Smyslov, sí lo tenía en la mirilla. Torre C4, G4, A4 y caballo de B a D4. Las negras cambian su alfil por el caballo en D4 y caballo por D4, dama E5. Otro error, aunque la situación es bastante difícil para las negras. Podrían haber jugado caballo C6, pero a ellos seguiría caballo F5, dama E5 y G5. Después de G6, continuarían con torre B7 y la posición blanca es completamente ganadora. En la partida, después de dama E5, caballo F3, dama D6, torre A5, torre C8, torre por A4. Se sumó otro peón más a la ventaja de las blancas. Caballo G6, dama H5, dama F6, dama F5. Como capa blanca, limpiar la posición de hojarasca. Si quiere que cambie y llegamos a un final con dos peones de ventaja. Pero no fue así. Dama C6, torre A7, atacando el peón de F7 y seguir con el mate. Torre F8, torre D7, atacando el peón de D5 para obtener un tercer peón. D4 y efectivamente ese peón que normalmente con su avance es bueno y peligroso, en esta ocasión conduce a la pérdida de otro peón con torre por D4, torre A8 y A4. Las negras abandonaron en este momento. A pesar de los errores mutuos en esta partida, es un juego instructivo que nos ha mostrado cómo fijar un peón atrasado, cómo liberarse de ese peón cuando el mismo no está bloqueado o fijado en la casilla delante del mismo, en este caso C5. Las negras avanzaron su peón y liberaron el juego, pero después cometieron errores y no lograron mantener la defensa. Creo que estos tres ejemplos son dignos para comprender lo que hemos explicado en el PowerPoint que pusimos al inicio. Así que espero que con esto ustedes hayan ganado en conocimiento. Si es así, recuerden denle like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir el vídeo cuando se publique en YouTube. Y como siempre, nos vemos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.